sesión. Para continuar en esta agenda, invitamos al escenario al doctor Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, quien participará en esta agenda sectorial con la conferencia Plan de Negocios del Sector Farmacéutico. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenas tardes para todos. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí representando a Colombia Productiva y poderle contar aquí a todo el sector lo que venimos haciendo en este trabajo conjunto. Así que es muy emocionante poderles contar los avances de este plan de negocios. No sé si se recuerdan que hace cerca de 3 o 4 meses nos juntamos en el Hotel Tequendama con el señor ministro, con Pricewaterhouse, quien ha estado ayudándonos en la elaboración de este plan, y empezamos a construir lo que iba a ser esta hoja de ruta con visión a 2032, de cómo se veía el gobierno y de cómo se veía la industria en el largo plazo. Y ustedes se preguntarán, Colombia Productiva, ¿qué es y por qué está aquí? Colombia Productiva es la entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que propende para que las empresas de nuestro país puedan producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado. Y esta es una industria en la cual nosotros todavía no teníamos diseñada esa hoja de ruta. Nosotros actualmente hemos venido trabajando de la mano de más de 2.000 empresas anualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos articulado en un ecosistema. Uno de los mantras del señor ministro de Comercio era: tenemos que ayudarle a las empresas que una vez entran al sector comercio, industria y turismo puedan de verdad sentirse que entran en un ecosistema donde todas las entidades trabajan articuladamente. Es así como desde Impulsa se está ayudando todos los esfuerzos de emprendimiento del país. Desde ProColombia, quizás la más conocida, se está trabajando para atraer esas inversiones tan importantes que necesitamos, hacer la promoción de las exportaciones y promover el turismo. Y Colombia Productiva está en la mitad. Colombia Productiva está en la mitad, donde nosotros tenemos que esforzarnos a ayudarle a las empresas en esa tarea pendiente que tiene nuestro país, que es las mejoras en productividad. En un país donde el 65% de las mejoras en productividad aducen a factores internos, tiene que haber una entidad que tenga ese mandato. La política de desarrollo productivo le da ese mandato a Colombia Productiva y es por eso que nosotros trabajamos día a día en lograr que las empresas sean cada vez más competitivas. Nosotros en el último año hemos multiplicado por 10 el impacto de lo que se ha venido haciendo y queremos hacerlo también con el sector farmacéutico. ¿Cómo trabajamos y cuáles son los 5 ejes fundamentales de la productividad? El COMPES 3866 nos habla que tenemos que mejorar en 5 aspectos. El primero, todo el tema en mejora en productividad, y aquí estamos trabajando en fábricas de productividad con cerca de 1.000 empresas anuales, donde ya estamos trabajando con el sector farmacéutico, con transferencia de conocimiento, y uno de los ejes claves era precisamente tener estructurados los planes de negocio. ¿Cuál era nuestra hoja de ruta? ¿Cómo es que vamos a llegar a esas grandes metas que nos vamos a tratar? Y eso es lo que yo les voy a contar hoy un poquito. El tercer eje muy importante es todo el tema de la calidad. La calidad, sobre todo en este sector, donde si no se cuenta con altos estándares de calidad no se puede llegar a ningún lado porque ponemos en riesgo la salud humana, tiene que ser siempre un moto para esta industria. Los encadenamientos. Nosotros no podemos estar mirándonos solamente hacia el ombligo y empezar a entender que estamos en un mercado y en un mundo globalizado, donde Colombia hace solamente una pequeña parte del consumo y tenemos que empezar a abrir los ojos a ver cómo podemos encadenarnos con esas cadenas globales de valor. Y finalmente toda la sofisticación, cómo podemos empezar a brindar productos cada vez más sofisticados que puedan cumplir los estándares de los mercados internacionales y de los avances que está teniendo la medicina y la tecnología. Desde estos 5 ejes es que Colombia Productiva quiere trabajar con ustedes y el plan de negocios va a estar adelantando este trabajo. Ahorita tenemos cerca de 20 planes de negocios para 17 sectores y quiero contarles unas cifras para que vean en qué nos estamos enfrentando. Actualmente, con nuestro plan de negocios vamos a lograr 3 cosas. Lo primero, y que es lo que vamos a estar viendo en esta presentación, es evaluar efectivamente cuáles son esas cifras y las capacidades que tiene el sector para saber
qué necesitamos mejorar para poder entender hacia dónde tenemos que ir. Y hacia dónde tenemos que ir depende de ver qué es lo que está pasando en los mercados internacionales, cuáles están siendo esas tendencias globales y cuáles son nuestras alternativas para poder llegar allá. Colombia, ustedes creo que pueden conocer mejor estos números que nosotros, pero es un mercado que tiene un 70% de empresas, de las 1.200 empresas son empresas micro, 71% de estas comercializadoras. Entonces tenemos que empezar a entender cómo poder ser además cada vez una industria que pueda empezar a producir más, que pueda fortalecer a nuestras empresas productoras. ¿Para qué? Ustedes aquí ven una gráfica de cuál es nuestra situación del mercado actual. Actualmente Colombia es un mercado de aproximadamente 15 billones de pesos, de los cuales la producción en Colombia se acerca a los 8.4 billones. Lo demás se está importando y entonces tenemos que ver cuál es nuestro tamaño de mercado y cuáles son esas proyecciones que se están haciendo. Hay dos tipos de proyecciones, unas que hemos estado haciendo con Pricewaterhouse en el apoyo del plan de negocios, y estas proyecciones nos dicen que en condiciones normales nuestro mercado va a estar creciendo alrededor de un 5, un 7%, y con eso en el año 2030 pasaremos de ser un mercado de 15 billones de pesos a ser un mercado de 30 billones de pesos. Esto nos da un poco una cifra donde ya empezamos a ver que todavía tenemos mucha oportunidad para ganar ese mercado y cómo se ve esto reflejado en el mundo. Estamos viendo, como les decía, nuestra región tiene un estimado en condiciones normales que se puede crecer a cerca del 5 o 6%. ¿Dónde están los retos? Estados Unidos, que es un mercado donde actualmente nosotros estamos exportando con un crecimiento de cerca del 1.5%, es un mercado que ya no tiene mucha más margen. Este mercado va a estar creciendo a cerca del 2,5%. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son esos mercados que van a empezar a aumentar esa demanda para que podamos enfocarnos hacia allá. Centroamérica, sin duda, un mercado importante. El Caribe es un mercado importante. Pero sin lugar a dudas, los mercados más importantes los encontramos en el Asia. El Asia va a estar creciendo y tenemos que ver efectivamente cómo podemos encadenarnos y cómo podemos quizás atender ese tipo de mercados. Actualmente Estados Unidos y Europa exportan cerca del 75% del mercado y tenemos que volvernos cada vez más productivos y más competitivos para empezar a ganar estas participaciones del mercado. Esta es una gráfica muy interesante porque aquí podemos ver cuáles son los dos tipos de países que existen en el mundo a la hora de esta industria. Vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos es un mercado sumamente alto, tiene cerca del 30% de la participación, produce cercano al 18% y sus exportaciones son cercanas al 5% mundial. Pero nos vemos con otro grupo de países como lo son Suiza, Alemania, Bélgica y Colombia. Y Colombia tiene que decidir cómo quiere enfrentar el futuro. ¿Quiere parecerse más a un país como Estados Unidos o quiere parecerse quizás más a un país como Bélgica, que tiene una población de cerca de 11 millones de personas, pero que exporta cerca del 15% de esta industria? Si ustedes ven, Colombia casi ni siquiera aparece allá en esa gráfica, lo vemos allá muy chiquito, pero cuando uno le hace un zoom a la situación de Colombia, es eso que ustedes ven ahí. Nuestro mercado es cerca del 0.2% a nivel mundial y nuestra producción equivale a cerca del 0.18%. Y nuestras exportaciones tan solo representan cerca del 0.05% de las exportaciones a nivel internacional. Entonces aquí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿queremos nosotros quedarnos así o queremos empezar a participar más de esto que está generando el mundo? Una gran demanda que se está viendo en Estados Unidos, países como China, Japón, y unas exportaciones que tienen gran potencial de aumento. Vemos que países como Suiza y Bélgica, que tienen una población muy baja, tienen la capacidad inclusive para ser grandes jugadores en este mercado. Para ustedes no es un misterio saber que la industria farmacéutica tiene un alto nivel de valor agregado y Colombia sigue manteniendo esos estándares. Frente al mundo, sin embargo, nos vemos muy chiquitos. Seguimos manteniendo un alto nivel de valor agregado, pero nuestra participación en el mundo es sumamente baja.
Tenemos entonces que ser conscientes de que tenemos una gran oportunidad para crecer, tenemos el valor agregado, pero tenemos que ser más audaces en empezarnos a robar esta participación. Otra área que nos hemos dado cuenta en el estudio de nuestro plan de negocios, donde vemos una oportunidad de mejora, es en la rentabilidad. Cómo nuestras empresas pueden aumentar su rentabilidad neta sobre ingresos. Si ustedes ven, en Colombia la rentabilidad neta sobre ingresos es cerca del 4%, y cuando nos comparamos con países como México o como Brasil, su rentabilidad se acerca, en el caso mexicano, al 29% y en el caso del Brasil al 23%. Tenemos entonces que nosotros entender que todavía hay una gran oportunidad para mejorar el margen de la rentabilidad de nuestras empresas. Otro punto que quizás para ustedes también no es una sorpresa, es el déficit que ha venido incrementando en los últimos años. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo desde 2015 la tendencia ha cambiado. Veníamos nosotros de 3 años, de 2014 a 2016, en la cual estaban disminuyendo las importaciones y aumentando las exportaciones, pero un cambio en la tendencia, y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué, pero aquí pues se puede ver claramente que las exportaciones han disminuido en cerca de un 10%, y que el aumento se explica en parte por la importación de productos inmunológicos con productos de alto costo muy especializados, y también porque hemos perdido participación en algunos mercados internacionales. Tenemos que empezar a darnos cuenta que es posible revertir esta tendencia, pero tenemos que ser conscientes de cómo. Y ese cómo es precisamente lo que les decía. Si ustedes ven esta gráfica, a partir de 2017 y de 2018 hay un nuevo segmento. Ese nuevo segmento son todos los productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Esto es lo que ha crecido sustancialmente, y aquí nosotros tenemos que ser conscientes de cómo el mercado está cambiando para empezar a apropiarnos de esos segmentos donde antes no participábamos y que ahora están siendo una gran fuente de importación. Tenemos que entonces avanzar hacia allá para que no perdamos esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente en este segmento se está creciendo a cerca del 20%, entonces ahí tenemos una tarea pendiente para no descuidar. ¿Y esto cómo se ve frente al mundo? Le tengo que agradecer a Ana María más porque estas pantallas son bastante buenas y se alcanza a ver muy bien los porcentajes, pero ustedes ven que efectivamente Venezuela es un mercado donde nosotros hemos caído a cerca del 57%, Ecuador estamos cayendo a cerca del 4.7%, y entonces no nos podemos quedar en la tarea cómoda de esperar a que la situación cambie en Venezuela, de que podamos recuperar quizás esos negocios en Ecuador, sino que tenemos que empezar a establecer una agenda muy proactiva en Centroamérica, en el Caribe, después en Europa, seguir aumentando nuestra participación en Estados Unidos, para lograr una verdadera diversificación de nuestros mercados y empezar a recomponer un poquito nuestra balanza. ¿Qué hemos visto donde tenemos un gran potencial? En la política de comercio exterior que fue aprobada el año pasado, hicimos un ejercicio de escoger cuáles eran los 200 productos top exportadores de Colombia. Dentro de esos 200 productos top exportadores, 16 resultaron del sector farmacéutico. Estos sectores, básicamente hicimos un análisis en el cual determinábamos cuáles eran los países con los cuales teníamos un tratado de libre comercio donde nuestros productos pudieran tener acceso, cuáles eran nuestras ventajas, cuáles eran esos productos que nosotros teníamos esa capacidad para exportar, y logramos identificar estos 16. Aquí podemos ver productos como medicamentos mezclados o sin mezclar, que de hecho es el producto número 1 top exportador de Colombia. Encontramos medicamentos con antibióticos, medicamentos con vitaminas, etc. Eso es una lista muy amplia, pero el mensaje aquí es que este sector tiene una gran potencialidad, tiene un gran valor agregado y el mercado está demandando estos productos. ¿Cuáles son entonces esas tendencias globales donde nosotros nos tenemos que acomodar y tenemos que empezar a participar aún más? Nosotros lo vemos en 5 grandes tendencias en la industria.
Lo primero, Ana María lo mencionaba, efectivamente hay una demografía que está generando que cada vez tengamos una población mucho más envejecida, donde hay más enfermedades autoinmunes y terminales, en la cual tenemos ese desafío de cómo podemos empezar a atender a todas estas personas que cada vez más van a tener una esperanza de vida más larga, pero enfermedades también a la vez más complejas. También estamos viendo que hay un cambio en la producción y en la oferta. ¿Cómo vamos a empezar a implementar las tecnologías 4.0 en nuestra industria? ¿Qué oferta de moléculas de bajo costo existen fuera del país? ¿Cuáles son los vencimientos de esas patentes que se avecinan? También tenemos que ser conscientes de la demanda y la comercialización. Tenemos un aumento de la demanda de biológicos y biosimilares. Tenemos un aumento en la medicación de pacientes de moléculas con tratamiento bajo riesgo. Vemos también dos tendencias adicionales. ¿Cuáles son esos cambios que están existiendo en política pública? ¿Y cuáles son esos cambios tecnológicos? Pues en política pública para nadie es un misterio y todos estamos conscientes de que todos los países están cada vez más atentos de que su regulación pueda tener quizás un principio fundamental, es que sea el paciente primero. Y esto es un fenómeno global. Entonces, aquí el gobierno nacional, y ya van a oír ustedes al ministro todo lo que se está trabajando, pero en tecnología también están habiendo muchos avances. Los pacientes quieren además cada vez medicamentos que puedan implementarse o usarse de manera y administrarse de manera innovadora. ¿Cómo vamos a aplicar entonces quizás esos nuevos parches de insulina o marcapasos? Tenemos que empezar a ver cómo podemos tener una mayor participación en el uso de las tecnologías. Y llegamos entonces al resultado del plan de negocios. El plan de negocios trabajó a través de 19 entrevistas que se hicieron uno a uno con los gremios, con las empresas. Se realizaron talleres en diferentes ciudades del país y logramos encontrar 6 ventajas competitivas de Colombia. La primera, contamos con plantas especializadas con altos estándares de calidad que pueden producir todo tipo de farmacéuticos y que además cuentan con un personal especializado. Creo que es muy importante destacar esto porque el capital humano es un tema fundamental. Hoy en día estamos viendo que todavía tenemos desafíos en las necesidades de formación y para eso estamos creando unas mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación para ver cómo podemos tener un personal cada vez más calificado. Pero estamos contando con personas que sí están haciendo la tarea y aquí todavía tenemos oportunidad para sacar provecho de esto. Tenemos conocimiento e infraestructura donde hay unas instituciones de muy alto nivel en todo el país que le ayudan a esta industria a que sea cada vez más fuerte. Y por último, quizás uno de los logros más importantes de nuestro país y es la universalidad. Poder estar en un país en el que el 95% o más de las personas tienen acceso universal a los medicamentos es una bendición y es algo que esta industria tiene que asumir con humildad y que les da a ustedes el potencial de tener esa demanda que se va a estar generando por toda esta demografía que estamos viendo, que va a estar demandando cada vez más estos medicamentos. También encontramos oportunidades de mejora. Encontramos 23 oportunidades de mejora con todos ustedes. Estuvimos realizando más de 60 reuniones con estas 19 entidades que les decíamos y varias de estas además fueron incluidas en el pacto. Si ustedes se acuerdan, Ana María ahora les mencionaba el trabajo del Pacto por el Crecimiento que está liderando la vicepresidente y los diferentes entes del Estado. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esos dolores de cabeza que la industria está teniendo y que no les está permitiendo crecer, pero no crecer a cualquier ritmo. Aquí el objetivo es que puedan crecer al doble, que puedan aumentar sus exportaciones, su inversión, el empleo, y así es como este plan de negocios también se ha ido articulando con ese trabajo del pacto. Aquí les quiero hablar principalmente de 6 de las 23 oportunidades identificadas.
las cuales son el abastecimiento e importaciones, la producción, la exportación y comercialización, la investigación y el desarrollo, el almacenamiento y el transporte y la regulación. La primera, tenemos que nivelar las condiciones competitivas entre los medicamentos de producción nacional y los importados. Aquí esto es uno de los temas que se está tratando precisamente en el pacto. Sabemos que el Ministerio de Salud, aquí está Aurelio, ha ofrecido esa mesa de trabajo para entender cuáles son esas mejoras que se le puede hacer al decreto 677 y aquí estamos avanzando. La segunda, la producción. Tenemos que mejorar nuestra articulación de industria-academia. Aquí yo podría preguntarles cuántos de los presentes están, por ejemplo, aplicando a las convocatorias de Colciencias en investigación y desarrollo que cierran el 22 de noviembre. Hay una convocatoria por 432.000 millones de pesos a la cual ustedes podrían estar participando para precisamente hacer esas investigaciones que necesitan para llegar a los niveles de sofisticación de la industria y competir a nivel internacionales. Se necesita seguir formando profesionales idóneos. Aquí la buena noticia es que de hecho este jueves hay una mesa en la cual se va a estar trabajando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo para entender efectivamente cuáles son las necesidades específicas del sector. Y finalmente, en temas de producción se necesita financiamiento de los productos en el territorio para la modernización y reconversión tecnológica. Aquí nosotros oímos ese llamado y desde Colombia Productiva estamos abriendo en alianza con Bancoldex una línea de crédito subsidiada con Bancoldex para todas esas tareas pendientes que tienen ustedes, puedan trabajarlas a través de Bancoldex. Yo espero que esa línea de crédito pueda estar abriendo en enero a más tardar, pero aquí los estamos oyendo. La tercera, hay un desafío importante en la exportación y en la comercialización. Oímos claro y duro a la industria cuando nos dijo que no existen condiciones homogéneas en los países con mismas reglas de juego. Aquí desde el Ministerio de Comercio se está trabajando en una agenda especialmente de la mano de los países de la Alianza del Pacífico para que podamos empezar a tener una cancha nivelada. Es muy importante este trabajo porque las exportaciones son una especial fuente de crecimiento de nuestro país y los países de la Alianza del Pacífico tienen que ser esos países donde nosotros podamos empezar a tener una oportunidad mucho más concreta. Por último, el cuarto punto trata sobre investigación, desarrollo e innovación. Aquí lo vuelvo a ligar quizás a esa convocatoria de Colciencias que cierra el 22 de noviembre. Pero ¿cómo podemos optimizar el proceso también de aprobación y protocolos de los estudios clínicos del país? Eso es quizás otro de los grandes temas pendientes y por aquí está Janet, seguramente ella es una gran abanderada de este tema y nosotros la oímos cuando nos cuenta todos los desafíos que están teniendo y las oportunidades perdidas que el país está teniendo en materia de inversión frente a este tema. Aquí, de nuevo, la buena voluntad del gobierno está presente y estamos conscientes del potencial que tenemos frente a este tema. Tenemos 121 centros de investigación clínica en nuestro país que están casi que desaprovechados y lo que queremos es poder trabajar conjuntamente para sacar el mejor provecho de este tema. Temas de almacenamiento y transporte y temas de regulación. Agilizar trámites. Agilizar trámites es un mantra que hemos trabajado todo este año. Les hemos pedido a todos ustedes que por favor nos hagan llegar a través de la Consejería del Cumplimiento de Carlos Enrique Moreno cuáles son esos trámites que les están impidiendo a ustedes dedicarse a lo que saben hacer, que es hacer negocios y no dedicarse a hacer trámites. Aquí, como ustedes bien saben, la oferta del gobierno está firme en cuanto a que les decimos que queremos usar las facultades extraordinarias para simplificar aquellos trámites que puedan ser simplificados y también somos sinceros cuando les decimos que la capacidad del gobierno muchas veces es limitada para poder estructurar todas esas normas que necesitan ser modificadas. Aquí lo que les pedimos es
Mándenos ustedes cuáles son esas mejores prácticas internacionales que nosotros podamos estudiar, revisar y poder muy rápido implementar. Tenemos cerca de un mes todavía porque se vencen las facultades extraordinarias a finales de noviembre y aquí es muy importante que no desaprovechemos esta oportunidad que será única en este cuatrenio. Otro pedido que nos hicieron los empresarios y los gremios en este sector era entender cuáles eran esos casos de estudio de países a la vanguardia que pudiéramos analizar. Se votó y se escogió el caso coreano y el caso brasileño. El caso coreano es muy interesante porque uno de los 3 puntos que trabajó fue una coordinación interministerial. Una coordinación interministerial que agrupó la coordinación de 6 ministerios, que si ustedes lo ven hoy en día, la práctica es básicamente lo que está haciendo la señora vicepresidente a través de la iniciativa de los pactos de crecimiento. En los pactos de crecimiento, el gobierno nacional está haciendo esta coordinación tan fuerte que se hizo desde Corea. Corea, sin embargo, también adoptó una zona económica especial en Incheon y también promovió el tema de los estudios clínicos. Y por eso nosotros estamos revisando muy bien estos temas para ver cómo podemos implementar esto de la mejor manera. El caso brasilero nos habla mucho de la financiación. El caso de la financiación, cómo a través de la financiación de unas tasas, a través del Banco de Desarrollo Brasilero, en los diferentes temas estratégicos, pudieron brindarle el oxígeno que necesitaba el sector para mover todos los temas de alianzas estratégicas, transferencia de conocimiento, estudios y demás. Aquí queremos seguir trabajando en cómo podemos aplicar estas buenas prácticas internacionales y traerlas y aterrizarlas en nuestro plan de negocios hacia Colombia. ¿Cuáles son las metas que se trazaron ustedes, la industria, hacia 2032? Para los que vieron hoy portafolio, la industria sale con un gran anuncio y es que tiene el desafío de poder aumentar su producción a 2032 a 63 billones de pesos. Esto es un desafío inmenso si pensamos que el día de hoy estamos en un nivel de producción cercano a los 15 billones. Pero aquí el gobierno nacional está de la mano de ustedes, dispuesto a acompañarlos para hacer lo que sea necesario para que podamos crecer 4 veces lo que estamos ahora en 2032. Estamos dispuestos a ponernos esas metas de corto, de mediano y de largo plazo para que conjuntamente podamos aumentar nuestra producción. ¿Y cómo podemos aumentar nuestras exportaciones? Ustedes también lo dijeron. Podemos llegar a exportar cerca de 1.700 millones de dólares a 2032. Esto aumentaría en cerca de 5 veces las exportaciones de este sector y aportaría sin lugar a dudas a esa recuperación del mercado que vemos en esa gráfica donde ni siquiera prácticamente aparecíamos. ¿Qué vimos también en temas de industria, en producción y en empleo? En empleo muy importante. Actualmente esta industria tiene un poco menos de 50.000 empleados. Ustedes se pusieron la meta de que a 2032, si seguimos los pasos del plan de negocios, se puede duplicar esta meta de empleo y llegar a casi los 100.000. Y que podemos además hacerlo en empleos altamente calificados y por eso es tan importante todo este tema de formación que se mencionaba. Y finalmente, ¿en qué está el plan de negocios en este momento? Se hizo una priorización de 10 de las 90 iniciativas. Esto fue muy interesante porque se arrancó con 90 iniciativas para entender cuáles eran esos pasos a seguir necesarios para impulsar y darle dinámica al sector. Se hizo un juego de monedas en el cual a cada persona de la industria se le daban unas fichas para que votara. Y finalmente les quiero mostrar cuáles fueron las 10 iniciativas más priorizadas o más votadas de esas 90 iniciativas. La primera, tenemos que seguir promocionando la alianza público-privada para el desarrollo de biosimilares. La segunda, homogeneizar los requerimientos regulatorios con otros países. La tercera, tenemos que avanzar hacia un modelo de registro con vigencia indefinida como lo hace Estados Unidos
y de actualización permanente de modificaciones según el nivel de riesgo. La cuarta, se necesita simplificar los requerimientos regulatorios para registro y renovación basados también en estas mejores prácticas internacionales de Estados Unidos y de Europa. La quinta, se debe el desarrollo de productos basados en biotecnología. La sexta, es clave ayudar a que nuestro INVIMA, que además, como ustedes bien saben, acaba de tener un gran cambio en todo su personal, pueda tener un personal capacitado que les pueda ayudar a ustedes en sus trámites. Creo que la actitud del director del INVIMA ha sido muy especial, de mucho compromiso, y tenemos que también ayudarlo. Yo sé que hay desde los diferentes gremios iniciativas para apoyar esto, y es uno de los puntos creo que importantes, y qué bueno que el sector privado también haya manifestado la intención de apoyar a nuestro INVIMA en su fortalecimiento. La séptima, tenemos que seguir generando alianzas con actores extranjeros que traigan nuevas tecnologías para la producción e investigación local con énfasis en biotecnología y terapias avanzadas. La octava, debemos también propender por producir localmente a grandes escalas insumos de medicamentos de mayor comercialización en Colombia. La novena, necesitamos un mayor apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de nuevos mercados, requisitos regulatorios y exigencias de entrada. Y por último, la décima, es incentivar el desarrollo de compañías productoras de insumos para el país y Latinoamérica. Yo quiero terminar, porque ya tengo el tiempo acabado, simplemente diciéndoles que desde el Gobierno Nacional estamos muy entusiasmados de que podamos seguir trabajando con esta industria. Hace unos 3 meses arrancamos firmando estos pactos por el plan de negocios donde todos se comprometieron a aportar. Ahora estamos ya con una matriz muy cerrada con estos 39 compromisos que se están asumiendo público-privados, 28 del sector público, 11 del sector privado, con 11 entidades del sector público, en la cual nuestro deseo es decirles: queremos ayudarlos a cumplir sus sueños, unos sueños de una industria que esté creciendo 4 veces en su tamaño, que esté aumentando sus exportaciones a 1.700 millones, que pueda brindarle a los pacientes los medicamentos que necesitan para tener una mejor calidad de vida, que puedan ser administrados con tecnologías de la cuarta revolución industrial, que podamos hacer uso de estudios clínicos en nuestro país, que podamos aumentar la inversión, y que aquí estamos y vamos a seguir ayudándolos en todo lo que podamos. Muchas gracias.